Lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre las evidencias arqueológicas de la Torá. Y antes de que empecemos a hablar, algo es muy importante, que siempre que vamos a hacer lectura de la Torá, vamos a hacer la bendición por la Torá. Entonces les voy a pedir una vez más que por favor se coloquen de pie, vamos a hacer la bendición por la Torá e iniciamos con nuestro estudio. Y la oración dice así: Barú atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu betorato, Barú atah Yahweh noten haTorá, amén. Y en español nos dice así: Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torá. Amén. Ahora sí se pueden sentar, por favor. Gracias. Amén. Ok. Entonces vamos a hablar rápidamente sobre algunos puntos importantes y voy a presentarles una serie de imágenes que estuve encontrando durante este estudio, y es algo que me impactó de la manera en la que otras religiones y otros dioses se han manifestado como una cultura en los seres humanos y que nosotros hemos absorbido un poquito de esta información. Vamos a estudiar un poco sobre estas evidencias arqueológicas de estos otros dioses en comparación con nuestra Torá. La Torá que fue entregada por nuestro Elohim a Moshe, y cómo todos nosotros podemos aplicar este conocimiento cuando otros jóvenes se acerquen a nosotros y nos pregunten cómo nosotros podemos sustentar que hay evidencias de la Torá y cómo nosotros podemos ser luz con eso que nosotros les digamos. Entonces, vamos a tener un fundamento para aclararles las dudas a quien se acerque a nosotros a preguntarnos. Y nos dice en Deuteronomio 29:29, si me quieren ayudar a acompañar con sus Biblias, las cosas que están escondidas. Deuteronomio 29:29. Se los voy a ir leyendo yo aquí. Nos dice así: las cosas que están escondidas pertenecen a Yuhei Bajei, nuestro Elohim, pero las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos observar todas las palabras de la Torá. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cada quien tiene una revelación de la Torá de una manera diferente y llegamos a este caminar por situaciones diferentes. Y cuando la Torá se nos es revelada, nosotros estudiamos y el Eterno pone en nuestros corazones y pone al frente de nuestros ojos cierta información. Puede que a ti se te presente de una manera diferente, puede que a los demás pastores se nos presente de alguna otra forma, pero lo importante es lo que nosotros podemos hacer con esa información. Cuando tengamos alguna duda de algo que nosotros vemos en la Torá, podemos recurrir a otros hermanos, a otros pastores que de pronto tengan un poquito más de conocimiento de la Torá y nos puedan aclarar. Y es bueno que tengas dudas. Si tú tienes alguna duda, acércate al pastor Santos, al pastor Higuita, acércate a cada uno de ellos y pregunta. Cuando nosotros preguntamos y escudriñamos la Torá, aprendemos y conocemos más. Y así mismo lo podemos nosotros aplicar a nuestras vidas. ¿Y qué es lo importante de conocer esto? Nosotros no necesitamos tal vez meternos en temas profundos que no tienen que ver directamente con la Torá. Y es algo que a veces nos critican, porque decimos que hacemos Kabbalah Shabbat, pero no somos cabalistas. Sin embargo, lo que nosotros hacemos, como lo que hicimos anoche, el Kabbalah Shabbat, es un adorno al mandamiento. Nosotros estamos guardando el mandamiento del Shabbat, y todo lo que presentamos aquí es un adorno para ese mandamiento, ¿verdad? Entonces, nos basta con leer, con meditar en su palabra que nos fue revelada y nos fue dada por medio de los siervos, de los profetas, y todo eso es para nosotros. Entonces vamos a ver lo que nos dice en Amós 3:7. Amós 3:7 nos dice lo siguiente: pues Adonai Yuhei Bajei no hace nada sin haber revelado su propósito a sus servidores los profetas.
El Eterno tiene un propósito con cada uno de ustedes y por eso ustedes hoy están aquí. Él quiere que ustedes sean luz ante otros jóvenes. Y el propósito que tiene con cada uno de ustedes es diferente. Todos estamos llamados al servicio y todos estamos llamados a aportar nuestros conocimientos. Y el Eterno usa nuestras habilidades y nuestros conocimientos para servirle a Él. Entonces, aquel que tenga una voz buena puede cantarle al Eterno. Aquel que tenga la capacidad de danzar puede danzarle al Eterno. Aquel que tenga la capacidad de enseñar puede enseñar sobre la palabra del Eterno. Entonces, vamos a ver algunas imágenes que nos muestran la evidencia arqueológica de esas otras religiones y cómo eran sus dioses versus lo que nosotros estamos aprendiendo en este caminar de la Torá. Cómo los hombres han creado a sus dioses. Nosotros sabemos que Elohim nos creó a su imagen y semejanza, pero el hombre se dedicó a crear dioses a su imagen y semejanza. Y cómo otras creencias y ritos han evolucionado de acuerdo a la cultura, porque ha sido una evolución cultural. Entonces, cuando vemos estas imágenes, nos acordamos, si ustedes han visto sus clases de historia, vemos las pirámides en Egipto y toda la manifestación de lo que sucedía con los faraones. Entonces, habían ciudades, y hay ciudades en Egipto en donde nosotros podemos ver esa evidencia arqueológica de pirámides, de tumbas, de faraones que fueron momificados, y varias dinastías de ellos que cavaron y ubicaron ellos ahí sus tumbas bajo tierra, como su casa o como su vivienda, para supuestamente tener una eternidad. Cuando nosotros estudiamos Torah sabemos a lo que nos referimos con eternidad y cuál es nuestro anhelo de poder estar en ese milenio con el Padre y morar con Él en la eternidad, pero no de la manera que lo hacían los faraones. Vamos a ver, cuando vemos estas imágenes y vemos que alrededor del mundo han habido diferentes manifestaciones de idolatría, diferentes estatuas que se manifiestan similar a otras cosas en la actualidad y que en ese entonces servían de una manera diferente. Entonces veíamos todo el colorido de lo que ellos hacían con sus paredes, con sus techos, con sus esculturas y con los dioses que ellos creaban. Ese concepto de eternidad para nosotros es muy diferente. Y vamos a ver un poco en estas imágenes cómo en todo el mundo ha habido manifestaciones de esos dioses que el hombre ha creado. En Egipto tenían sus propios dioses, pero si vemos por ejemplo estas imágenes donde vemos dragones, ¿ustedes dónde dirían que es esto? En China, ¿verdad? Y si vemos imágenes como esta, ¿dónde creen que puede ser? Pueden ser indias o pueden ser algunos aztecas, ¿sí? Y vemos diferentes manifestaciones en Europa, donde también tienen algunas estatuas que se han usado para adoración. Cuando vamos a Egipto, nos damos cuenta de la manifestación de esas imágenes en esfinges, en templos, en esculturas de faraones mismos. Y llegamos a ver en las paredes de esos lugares, de esos pirámides, muchos jeroglíficos donde ellos contaban su historia a través de eso. Esa era la forma de ellos contar la historia y contar lo que ellos hacían. Ahora nosotros, cuando revisamos qué sucede en la actualidad, vemos igual muchas esculturas de las cuales nosotros tenemos que tener cuidado, como algunos obeliscos, o vemos imágenes como esta, no sé si ya la habían visto. Esta imagen o esta escultura la llaman de esa manera en inglés, le dicen que es un portal del demonio en el centro de Detroit, así la llaman, y es un círculo que han creado posiblemente como para idolatría, no sabemos exactamente qué es,
pero es una manifestación que nosotros podemos ver en nuestras ciudades de este tipo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque igual vemos otro tipo de imágenes como esto. Si ustedes ven, son lugares que se han usado para idolatrar otras cosas. Este toro se encuentra en el centro financiero de Nueva York y tiene relación al poder, supuestamente, del nivel financiero de los Estados Unidos. Entonces vemos esa manifestación idolátrica. Pero ¿qué pasaba en Egipto? Anteriormente, ellos trataban de dar una explicación a cómo había sido la creación y utilizan algo similar de lo que nosotros vemos en la Torá. Entonces, si ustedes ven esta imagen, si la alcanzan a ver un poco desde ahí, de pronto no entendemos mucho lo que es, pero cuando investigamos nos damos cuenta que la parte de arriba que se ve era la diosa Nut. La diosa Nut era el cielo estrellado, como lo que nosotros llamamos la superficie, como la atmósfera, arriba de la atmósfera, como si fuera el espacio, como lo que nosotros llamamos el cielo arriba, el cielo abajo, el firmamento, gracias. Y cuando vemos en la parte de abajo, aunque no se ve mucho, pero a la parte de la tierra la llamaban el dios Heb, el dios Heb, y en el medio se encontraba, para separarlos, el dios Shu, que era como la atmósfera. De esa forma ellos ubicaban y colocaban dioses de acuerdo a lo que ellos veían o creían. Y si seguimos viendo más de sus dioses, nos encontramos a Ra, el dios Ra, que seguramente lo han escuchado más, que era el dios Sol, ¿verdad? Y vemos otros, por ejemplo, como la diosa Ag. La diosa Ag era la diosa de la luna. Y teníamos uno que se llama el dios Eb, que era el dios de los ríos o el dios del río. Entonces, ¿qué nos damos cuenta cuando analizamos estas evidencias arqueológicas de esos territorios, sobre todo de Egipto? Que los elementos naturales se convertían en dioses y eran reverenciados. Ellos alababan y adoraban tanto cosas que no podían entender como fuerzas de la naturaleza, los astros y las estrellas. En la Biblia, en la Torá, nosotros sabemos que los astros no son dioses, sino solamente son cuerpos celestes. Y tampoco las fuerzas de la naturaleza son dioses, ni la tierra, ni el mar, ni las montañas. Solo son elementos que han sido creados por Yuhe-Bajé. Y la fe de los hebreos viene y rompe con esos mitos que tenían en ese momento esas culturas antiguas. ¿Qué se iba a imaginar Moshe? Que escribiendo el relato de la creación que había sido revelado a través de Moshe por el Padre se lo reveló a Moshe, que nosotros podríamos estar estudiando esto y nos iba a abrir los ojos a muchos en este momento, y que ahora vamos a poder entender mucho más la verdad. Y como les decía al comienzo, esta verdad que nos ha sido revelada, ustedes la puedan reflejar a otros jóvenes que lleguen con la misma intención. Ahora, el hombre venía adorando a estas fuerzas de la naturaleza, al sol, a los astros, y siempre fue así. Nosotros sabemos lo que pasó en el diluvio y con la inequidad y lo que existía en ese momento. Las adoraciones, la idolatría, la promiscuidad, la maldad en el hombre. Pero después del diluvio, el hombre continuó cayendo en el mismo patrón. Y ahí fue cuando llegó después la Torá. El mensaje era mucho más coherente, mucho más profundo, mucho más sabio y rompía con esos paradigmas. Entonces nos damos cuenta que la Torá es un instrumento de desmitologización, es decir, quitar esos mitos que tenían en ese entonces y traer la Torá para ser revelada la verdad. Yahweh le revela a Moshe algo que no nace por la influencia del entorno, sino que es lo opuesto.
La Torá y las enseñanzas de Moshe surgen como una revolución en ese momento, una explosión contraria a las creencias de las demás religiones vecinas. Y en este momento es cuando nosotros nos podemos dar cuenta de lo que nos sucede ahora. A veces cuando tú estás haciendo cosas de Torá, nos creen que estamos locos o que estamos haciendo algo diferente, pero no tengas miedo porque el Eterno te está revelando esa verdad. Los demás que están allá a veces no nos ven con buenos ojos y nos dicen, ¿y tú por qué tienes eso colgando aquí? ¿O tú por qué te pierdes en los Shabbats, verdad? Que nos dicen, ¿dónde estás? Pues estamos gozosos, estamos deleitándonos en el Shabbat. Entonces, nosotros nos damos cuenta que en muchos lugares se idolatran las fuerzas de la naturaleza, las montañas, los ríos. Y entonces vamos a ver un poco sobre los dioses creados por los hombres. Si nos vamos a ver un poco más hacia el sur de África, hacia Sudán, nos damos cuenta otro tipo de idolatría que se tenía en esa zona del mundo. El río Nilo, que viene bajando desde Uganda, traía muchos cocodrilos. Entonces, según varios estudios, el cocodrilo del Nilo es un animal que tiene la mordedura más fuerte en la tierra. Y había una gran cantidad de cocodrilos y estaba representaba esto un verdadero peligro para la población. ¿Y qué pasaba? Que esas personas buscaban protección divina. Y así nació el dios Sobek, que es ese que vemos ahí. El dios Sobek, el que está a la derecha. Ellos idolatraban a este dios Sobek, vivían con cocodrilos, entonces tenían un dios cocodrilo. Los que vivían en las islas del mar tenían dioses relacionados con el mar. Los que vivían en las montañas tenían dioses relacionados con las montañas, y nos damos cuenta por allá en los nórdicos. Los pueblos que vivían en la selva tenían dioses de la selva. Y todo así, porque como les decía hace un momento, eran dioses creados por los hombres. Según el entorno en donde vivían, así se imaginaban a sus dioses y le daban forma. Pero ¿qué pasaba? Que Abraham, como nosotros sabemos, tuvo que salir de ese entorno, tuvo que salir de Babilonia y tener una religión diferente a su padre. La Torá nos dice que él tuvo que salir de su parentela, salir de donde estaba Terá. Y les voy a contar una pequeña historia sobre esto. Bueno, esta imagen que ven ustedes aquí son cocodrilos momificados. A tal punto ellos llegaban con la idolatría de los cocodrilos que los momificaban pensando que eran dioses y los dejaban guardados para seguir idolatrándolos. A ese punto llegaban. Esos son cocodrilos grandes momificados, los tienen guardados allá en ese territorio. Entonces vamos a ver una pequeña historia sobre Abraham. Hay algo que nosotros podemos entender de lo que a él le sucedió. Y hay un libro que es un libro apócrifo, un libro que no está contenido en el canon, que es el libro de Yasar o Hazer. Y ahí nos cuenta una historia muy interesante sobre esto, sobre cómo Abraham salió de la idolatría. Hace unos días lo hablábamos con uno de los pastores, el pastor Albert de Panamá, el pastor Albert Manuel, y él nos contaba esta historia. Algunos jóvenes de Orlando de pronto la han escuchado. Les voy a leer un poquito lo que dice esa parte en el libro de Hazer. Nos dice en el capítulo 11: y Abraham fue a la casa de su padre y vio a 12 dioses de pie allí en sus templos. Y la ira de Abraham fue enfurecida cuando él vio esas imágenes en la casa de su padre. Y Abraham se dijo: ciertamente que como vive Yahweh, estas imágenes no permanecerán en la casa de mi padre. Y tal como Yahweh me creó, hará conmigo si en 3 días no los rompo a todos. Y Abraham partió de ellos y su ira quemaba dentro de él. Y Abraham se apresuró, salió de la cámara al patio externo de su padre y encontró a su padre sentado en el patio y todos sus siervos con él. Abraham se sentó antes de él y Abraham le preguntó a su padre:
Padre, dime dónde está el Todopoderoso que creó el cielo y la tierra, y todos los hijos de hombres sobre la tierra, y quien lo creó a usted y a mí. Entonces Taré le contestó a su hijo, y le dijo: he aquí que aquellos que nos crearon están todos con nosotros en la casa. Y Abraham le dijo a su padre: mi señor, te ruego que me los enseñes. Y Taré llevó a Abraham a la cámara interior, y Abraham observó, y he aquí que en el cuarto entero estaba lleno de dioses de madera y de piedra, 12 grandes imágenes y otros menores innumerables. Entonces imagínense lo que sucede. Abraham entra en esa cámara y ve un montón de dioses que tenía Taré. A él ya le había sido revelada la Torá, el Eterno ya había empezado a tocar su corazón, pero él todavía no había salido de la casa de su padre. Y para resumir les cuento un poquito, qué pasó. Y en ese momento, cuando él conoce esos dioses, lo que hace Abraham es preparar una comida. Le dice a su madre que hagan un sacrificio, tienen unos animales, hace una comida y se sienta con esos dioses de su padre. Él se sienta a comer con ellos y dice: bueno, ninguno de ellos se movió, ninguno comió, entonces, ¿qué voy a hacer? Dice: mamá, parece que no les gustó la comida, vamos a prepararles algo mejor. Entonces le dice a su madre: traigamos mejor comida. Traen más comida, otras cosas, se sientan nuevamente y nada sucede. Y él dice: bueno, parece que no les gustó. ¿Qué hace? Abraham coge un hacha y comienza a romper todos los ídolos. Empieza a romperlos todos, de madera y de piedra, los rompe todos y coloca el hacha en el más grande y se la deja ahí. Y él sale del cuarto, pero el papá había escuchado el ruido. Él había escuchado un montón de algarabía dentro de ese cuarto. Entonces él entra, Taré entra al cuarto y él ve todo destruido, todos esos ídolos destruidos. Entonces, ¿qué hace? Él sale y le dice: ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Y él le dice: bueno, yo no hice nada, yo les estaba dando comida y empezaron ellos a pelear por la comida y el más grande los destruyó a todos. Entonces, ¿qué dice su papá? Le dice Taré: ¿tú me crees loco o me crees tonto si esos son unas estatuas de piedra y de madera? ¿Cómo ellos van a hacer eso? Entonces aquí mismo en el libro nos dice, él les pregunta: ¿hay espíritu en estos dioses? Le dice Abraham, ¿o alma para poder hacer todo lo que tú me has dicho? Dice Taré: ¿no son ellos de madera y de piedra, que yo mismo los he hecho, y me dices tales mentiras? ¿Que el Dios grande que estaba con ellos los quebró? Fuiste tú el que colocó el hacha en sus manos, y luego dijiste que él quebró todos los otros. Entonces Abraham le contesta y le dice a su padre: ¿y cómo puedes entonces servirle a estos ídolos en quienes no hay ningún poder de hacer cosa alguna? ¿Pueden aquellos ídolos en los cuales tú confías librarte del mal? ¿Pueden ellos oír tus oraciones cuando clamas a ellos? ¿Pueden ellos entregarte de las manos de tus enemigos? ¿O van ellos y luchan batallas por ti en contra de tus enemigos? ¿Que tú debes servir a madera y a piedra que no pueden hablar ni oír? Y dice: y ahora seguramente no es de provecho para ti, ni para los hijos de hombres que están relacionados contigo. De hacer estas cosas, ¿son ustedes tan tontos o necios o tan cortos de entendimiento que ustedes sirven a madera y a piedra y sirven de esta manera? Y olvidan a Yahweh, el Todopoderoso, que hizo el cielo y la tierra, y quien los creó en la tierra. Y así traen una gran maldición sobre sus almas en este asunto, sirviendo a la piedra y a la madera. ¿No pecaron así nuestros antepasados? Y Yahweh, el Todopoderoso del universo, trajo las aguas del diluvio sobre ellos y destruyó toda la tierra entera. ¿Y cómo pueden seguir haciendo esto y sirven a sus dioses? Entonces Yahweh le dice a Abraham que salga de su casa, que salga de su parentela. Y nosotros ya conocemos esa historia de lo que sucedió hasta cuando los israelitas salieron de Egipto con Moshe.
Esta historia es impresionante porque nos damos cuenta de la diferencia de lo que sucede con la Torá. Cuando a nosotros nos ha sido revelado esta verdad, nosotros dejamos toda esa idolatría que teníamos en el mundo para entrar realmente en este conocimiento y alejarnos de todas esas cosas que nos distraían. Pero igualmente, todavía estando en este caminar, tenemos que tener precaución con ciertas cosas que todavía nos pueden llamar o nos pueden jalar hacia caer un poco en el incumplimiento de la Torá. Entonces, siguiendo con esta información sobre las evidencias, vemos algunos otros hombres que quisieron volverse dioses. En este caso tenemos a Ramsés. Ramsés era muy egocentrista, él quería que la gente no lo olvidara, él quería manifestarse en muchísimas imágenes que él hizo en todo Egipto, para que no se olvidaran de él. Él quería prácticamente ser eterno. Y si revisamos en esos templos nos damos cuenta que han pasado varias generaciones y en esos templos todavía siguen estas esculturas. Aquí vemos cómo era dedicado el culto a Ramsés II. Todas esas imágenes de Ramsés, y había una parte que se llamaba el Santo Santorum, era similar al lugar santísimo. Ellos dedicaban culto a Ramsés y todas esas imágenes nos representan no solamente a Ramsés, sino a dioses principales. Entonces él se ubicaba con otros dioses principales y en ese lugar santísimo se ubicaba él adentro, por decirlo así, y toda la gente que estaba en Egipto idolatraba a esos dioses y al dios faraón Ramsés. Entonces vemos este tipo de imágenes, esculturas gigantescas que él mismo creó para que no se olvidaran de él. Entonces vemos otro dios, otra diosa, en este caso se llamaba Hatshepsut. Ella mandó grabar la historia de su nacimiento divino. ¿Por qué? Porque se supone que ella debería ser adorada debido a que su madre había quedado embarazada del dios Amón en persona. Entonces, por ella ser descendiente de otro dios, ella también debía ser adorada. Y esas personas tenían ese deseo en su corazón de ser adorados. Otro de los ídolos, ya en la parte de China, por ejemplo, estaba el dios de la guerra que se llamaba Guan Yu. Guan Yu era un dios de la guerra, o es un dios en la guerra, que incluso todavía se puede encontrar en China. Este dios tiene una de las estatuas más grandes del mundo en la ciudad de Xingu y pesa muchísimas toneladas. Él en realidad fue un hombre que nos cuenta que en el año 162 después de Cristo había hecho parte del ejército de China y defendió a su país y salvó a los chinos, y ellos se sienten protegidos por este Dios. Entonces nosotros vemos algunas imágenes, jeroglíficos y papiros donde lo muestran supuestamente a él también peleando en algunas batallas. Ahora nos ponemos a ver un poquito nosotros de las religiones de hoy. ¿Y qué pasa? Con todo esto que estamos viendo y viendo la parte de la mitología y todas esas culturas antiguas, nos damos cuenta que en Grecia, en Roma, en Europa, en África, en América y en todo el mundo existía o existe todavía la idolatría. La Torá nos enseña que Elohim creó al hombre a su imagen y semejanza. Y vemos cómo aquí el hombre se coloca como imagen para ser idolatrado. Sabemos que la Torá nos presenta un Elohim grande, un Elohim noble y santo que no miente, con un carácter superior al de los hombres. Y tal vez mucha gente nos comente que en la Biblia se presentan ciertas guerras o matanzas y vemos cómo el ejército de Israel, acercándose al territorio de Israel, pues tenía algunas batallas con los pueblos a los que accedían. Sin embargo, todo esto tenía un propósito, y el Eterno tenía un propósito con ese pueblo de acercarlo y de llevarlo a la tierra prometida. Si nosotros vemos las religiones de hoy, viene un poco arrastrando esa cultura desde la antigüedad, y nos damos cuenta cuando tenemos otros tipos de dioses. Todos esos ritos
y cultos que encontramos en el origen humano siguen siendo todavía idolatrados en muchas partes del mundo. Después del siglo V, perdón, de nuestra era, cuando el rey entraba en alianza con el Papa, era bautizado como cristiano católico. ¿Y qué sucedía? Que se decretaba que todo su reino ahora era cristiano católico. Entonces, muchas poblaciones en Europa se vieron presionadas a aceptar como por imposición esa parte o ese interés geopolítico que había desde el papado. Y en esos territorios la gente tenía sus dioses tradicionales, dependiendo de la zona, como lo veíamos ahora. En Roma tenían sus dioses, los celtas, otros tenían los galos, los germanos, los normandos, los vikingos. Y empezamos a ver estas imágenes. Entonces, por ejemplo, los comerciantes solían tener una figura como este que estamos viendo aquí, que era el dios Mercurio, un dios romano del comercio. Y ahora podrían seguir idolatrando a ese, pero ahora lo iban a llamar San Pancracio. Entonces era el mismo del comercio, pero ahora lo habían convertido en un santo y continuaban idolatrando o orando por el comercio. Al ser celestial, con poder sobre el amor, lo llamaban ahora San Valentín, ¿verdad? Y sabemos lo que sucede, sobre todo aquí en Estados Unidos, con eso. Al de la agricultura, lo llamaban San Isidro Labrador, imágenes que siguen adorando supuestamente para que les vaya bien en la agricultura. A los viajeros lo llamaban San Cristóbal. Al de las tormentas, Santa Bárbara. Y esta que vemos es Tella, que era una diosa que era vista ahora, se llamaba Santa Lucía. Entonces, cuando vemos todos estos santos nos damos cuenta que todo eso que venía arrastrado de esos dioses que tenían anteriormente habían sido únicamente convertidos a la parte del catolicismo. Eran diferentes nombres, pero con las mismas formas de religión, los mismos conceptos de culto y las mismas estatuas para seguir rezando a esos semidioses antiguos. Entonces vemos la diosa madre, que la vimos ahorita hace un rato, la diosa de la fecundidad y madre de todos. Y fue una diosa que permaneció y fue asociada fácilmente con María, la madre de Jesús. Entonces, si vemos, era una diosa que carga un bebé, igualmente como algunas estatuas que vemos en el catolicismo. Ahora, vamos a ver otro ejemplo, otra evidencia, y es esta basílica que se encuentra en México. Se llama la Basílica de la Virgen de Guadalupe, que está en el centro de Tepeyac, en México. Y es un lugar que fue anteriormente culto de los aztecas a la madre de los dioses. Durante muchos siglos los aztecas viajaban hasta allí para adorar a la diosa madre, madre de todos, madre de dioses, que era llamada Coatlicue, así se llamaba. ¿Y qué pasaba? Que había que cristianizar esa tradición pagana que estaba tan arraigada en la gente de ese entorno, y ya seguían haciendo lo mismo que hicieron durante miles de años, pero ahora lo hacían con la diosa o con la Virgen de Guadalupe. Vemos también otro ejemplo que es el código de Hammurabi, que muchas veces este código es relacionado con la Torá, y porque tiene un montón de leyes a nivel como de comunidad, por decirlo así. Sin embargo, este código, si nosotros revisamos un poquito de lo que trata, vemos que algunos delitos allí eran condenados de diferente forma. Entonces, si nosotros vemos un mismo delito, dependía del acusado, su clase social, cómo era la clase social del acusado. Si un hombre libre perdía un ojo a manos de otro, el hombre libre agresor era castigado perdiendo su ojo. Pero si el agresor era un noble, entonces el noble no perdía el ojo, sino que únicamente pagaba una multa.
Pero si el agresor era un esclavo, entonces la pena era pena de muerte. Entonces imagínense la diferencia de lo que sucedía con el Código de Hammurabi. Entonces vemos clases sociales diferentes y en un trato diferente a la ley. Y hace unos días el pastor Santos nos contaba el tema de la injusticia. Si no lo vieron en el Shabbat pasado, lo estaba explicando con el tema de cómo la justicia se relaciona, cómo cada uno tenemos ese banquito diferente para poder llegar a esto y que todos podamos ver lo mismo. Entonces, si ustedes ven, aquí se supone que todos tienen el mismo banquito y eso lo llamamos como igualdad, ¿verdad? Pero no es igualdad porque no todos podemos ver lo mismo. Entonces, ¿qué sucedía? En el Código de Hammurabi nosotros no vemos esas cosas, pero en la Torá sí. La Torá es justa para todos y nosotros podemos ver lo mismo. Cada quien tiene que tener un banquito diferente porque todos tenemos diferentes necesidades. Ahora, ¿qué sucede? Otro punto que podemos ver es los relatos que existían en la antigüedad sobre la creación y sobre el diluvio universal. Y vemos que es muy similar a lo que sucedía en Génesis, en Bereshit. Sin embargo, cuando vemos estas imágenes, ustedes pueden ver que ellos también usaban como un arca, diferente a lo que nosotros conocemos de Noé, pero relataban una cosa muy similar y a veces la gente cree, bueno, ¿será que es que la Torá se copió de eso? Y es totalmente al revés, ellos se copiaron de lo que nos decía la Torá. Entonces vemos en diferentes culturas imágenes muy similares, todos van en un arca y supuestamente se están salvando del diluvio. Entonces, nosotros sabemos que este mundo está lleno de distintas creencias, lleno de dioses egoístas. El Eterno le revela la Torá a Moshe y nos presenta a un Elohim único. Esto fue algo diferente, fue una completa revolución porque no existía el monoteísmo en el mundo y para ellos era extraño creer que solamente los israelitas iban a tener un Dios. Ya no eran fuerzas de la naturaleza ni astros y no existía sino un Dios, un Elohim, que era el que iba a pagar con su propia vida para salvar a los hombres. La cristiandad tradicional, el catolicismo y el cristianismo, encaja perfectamente en parte de la evolución cultural que estamos hablando y vienen desde la Edad Media con todas esas estatuas y el culto que nosotros vemos ahora, el Sumo Pontífice y la Ciudad del Vaticano que está llena de esas imágenes de iglesias con imágenes en el techo, con toda esta idolatría que nosotros podemos ver. Las medallitas, las reliquias mágicas, las imágenes, los santos, y podemos ver nosotros a los sacerdotes administrando lo que llaman los sacramentos. Todo eso enfrascado en una cultura religiosa de dioses que han sido creados por el hombre a su imagen y semejanza. Como vemos, todas esas imágenes de santos vienen arrastradas desde el comienzo, desde culturas antiguas y han sido traspasadas de generación en generación. Entonces nosotros vemos cómo el Eterno nos cuenta la historia de la creación y nos cuenta la historia de Noé. Y podemos ver su misericordia, cómo permitió a su pueblo entrar en esa arca. Y si vemos todas estas imágenes, nos podemos dar cuenta de qué tan difícil ha sido para el ser humano alejarse de todo eso y poder conocer la verdad. Poder conocer nosotros que ninguna de estas imágenes han sido de utilidad para ninguno de nosotros o para los que en ese tiempo estaban. Y en la actualidad para nosotros, si alguna vez ustedes estuvieron en el catolicismo, sus padres de pronto estuvieron en el catolicismo, en cristianismo, y tuvieron imágenes a las que idolatraban. Vemos lo que sucedió con los papas, esa tradición de pasar un papa y otro papa más. Vemos todas estas esculturas. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros estudiamos esta preciosa revelación y nos adentramos un poco más y vamos de aliyá en aliyá, nosotros nos damos cuenta de que existen miles de conexiones en la Torá
Y en estos días que hablaba con el pastor Santos, él me dijo, mira, cuando vayas a finalizar, coloca esta imagen. Y curiosamente yo ya la había visto. Y es una imagen que de pronto algunos de ustedes ya la hayan visto también. Pero esto nos revela que en lo que estamos nosotros haciendo es lo correcto, que no necesitamos ninguna de esas imágenes, ninguno de esos ídolos. Y es esta imagen. De pronto algunos de ustedes la han visto y nosotros decimos, bueno, pero ¿qué es esto? Esto es una gráfica donde nos muestra todas las conexiones y las referencias cruzadas que hay en la Torá. Como toda la Torá es tan hermosa y tan bella que existen, les digo el dato exactamente, 63.779 conexiones en la Torá. Ningún ser humano hubiera sido capaz de crear nada de esto. Si nosotros vemos todas esas imágenes que crearon, todas esas estatuas, era lo único que podían hacer. Pero aquí nosotros nos podemos dar cuenta del poderío del Elohim de Israel. Nos damos cuenta que esta es la única verdad que podemos entender, que podemos ver a través de esto tan hermoso. Él nos muestra y nos dice que debemos aprender a caminar en su Torá, que debemos conocer todas las conexiones que hay en su Torá y que debemos estudiarla desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hay algo que nos dice en Amós 14:12, perdón, Apocalipsis 14:12, y es algo que yo quiero dejarles como reflexión el día de hoy. Nosotros, si vienen del catolicismo, del cristianismo, pudieron conocer a Jesús, pudieron conocer a Yeshua de una manera diferente. Y a veces nosotros, cuando nos metemos en la Torá, es posible que nos olvidemos de Yeshua y nos adentremos únicamente en la Torá como nuestros hermanos de Judá. Pero no debemos dejar ni lo uno ni lo otro. Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Hace unos días, un hermano en Orlando, el hermano Ernesto, nos hablaba de que nosotros debemos caminar con dos piernas, que debemos caminar con Yeshua y con la Torá. Yeshua y la Torá. Si nosotros caminamos solo con una pierna, vamos a caminar como en círculo, ¿verdad? Si caminamos con la otra, vamos a caminar en círculo para el otro lado. Pero necesitamos caminar con las dos, con Yeshua y la Torá. Yeshua y la Torá, Yeshua y la Torá, Yeshua y la Torá, Yeshua y la Torá. Y esa es la única forma en la que nosotros podemos entender que como jóvenes ustedes deben seguir estudiando tanto a Yeshua como a la Torá. Y de esa manera Él se va a seguir manifestando en sus vidas. Amén.